Hola a todos, muy buenos días o muy buenas tardes para ustedes. Disculpen un poco el retraso, hemos tenido problemas de técnicos, pero ya estamos aquí con ustedes y nos complace muchísimo estar aquí con ustedes para presentarle hoy nuestro webinar Optimiza, agiliza y gestiona de manera digital tus empaques. Hoy nuestros presentadores son Michelle y también Roberto, que nos van a hablar un poco sobre nuestras diferentes soluciones aquí en ESCO. Por ahora vamos a compartir la pantalla con Roberto, que está con nosotros, y vamos a pasar con Michelle. Michelle. Sí, a ver, hola, muy buenos días a todos. Es un gusto recibirlos aquí en esta presentación. Yo prometo que voy a hacer buen uso de su tiempo, ¿sí? A ver, lo más importante hoy es garantizar que nosotros vamos a mostrar soluciones y herramientas que van a ayudarlos a dejar de hacer trabajos manuales, conferencias manuales y tener una herramienta que puede hacer todo este papel, dejándolos libres para hacer tu trabajo estratégico, ¿sí? Pueden mirar mi pantalla aquí. ¿Todo cierto, Roberto? Sí, Michelle, Hola podemos ver tu Michelle, pantalla. Sí, hola sí. a todos. Sí, estoy compartiendo desde mi Ok, computadora, Michelle. Ok, aquí, gracias. ok. Yo soy Michelle Amaral, yo soy la responsable por la operación comercial y de relacionamiento con los clientes aquí en América Latina. Y lo más importante también es saber que a veces cuando buscan una compañía, es que ESCO tiene un porte grande, que tenemos condiciones de ofrecer una estructura, porque estamos haciendo parte de una holding que se llama Danaher. Con más de 100 años en el mercado, ESCO tiene una presencia muy, muy importante en toda la cadena de proveedores de soluciones para empaque, desde el diseño hasta la parte de preprensa. Entonces, me parece que si están involucrados con esta parte de desarrollo, conocen muy bien a Pantone, que es una compañía hermana de ESCO, la Media Beacon, que pueden también hacer toda la parte de desarrollo y gestión de todos sus digital assessments. Videojet, que es una empresa que va a hacer toda la datación, y la Ethos también. Todas esas compañías son compañías hermanas y que todas vamos a responder por la Danaher. A ver, la ESCO. Cuando nosotros decimos que tenemos más de 100 años y que estamos en más de 12,000 clientes en todo el mundo, es importante que sepan, por ejemplo, que cuando estemos presentes en un cliente que tiene una herramienta que tienen como 500 usuarios, ESCO es referencia y pueden buscar un profesional fuera de mercado que tenga esta expertise en nuestras soluciones. Sí, es muy posible, se pasa todo el tiempo. Por ejemplo, hay clientes que tienen como 500, 1,000 usuarios. Entonces, si hacemos una cuenta, imagínate cuánta gente de la parte de regulatorios, calidad, marketing, diseñadores conocen nuestra herramienta. Y es un gusto trabajar en una compañía que hace parte de 9 entre cada 10 empaques que están desarrollados en todo el mundo. Y la próxima pantalla puede decir por qué. Porque algunos de estas marcas seguro que conocen y hay espacio para tener la suba aquí también, ¿sí? Entonces, cuando miren eso, es importante que sepan que nosotros estamos listos para trabajar y ofrecer soluciones para industria compleja, por ejemplo, como la farma, que tienen la parte de validación en un error muy sencillo como un número, una letra diferente puede causar un daño muy grande en toda la operación con un costo muy alto. Entonces, tenemos soluciones y capacidad, alcance de hacer cosas más complejas y también tenemos capacidad de actuar con herramientas de soluciones listas para uso, como es el enfoque de presentación de hoy. Sí, a ver, esta pantalla me encanta muchísimo porque cuando miramos una etiqueta como esa, que parece muy sencilla, especialmente para quien no está metido en este proceso,
quien está de fuera no tiene idea de tanto cambio de correo, de charla, de cosas que pasan sin rastreabilidad, sin la posibilidad de saber dónde se pasó cualquier error. Pero uno de los propósitos de ESCO, de la herramienta que yo estoy más enfocada, que nosotros vamos a dar más enfoque hoy, es la herramienta que puede poner todos en una plataforma integrada y como en 10 días de desarrollo ya puede tener todos sus assets, toda la gente integrada, incluso sus proveedores, sus agencias, la parte de calidad, toda la parte de operación en general, que participa dando cualquier opinión que necesitas que sea registrada. Van a tener todos los registros aquí con compliance y rastreabilidad en mucho poco tiempo, ¿sí? A ver, nosotros tenemos mucha capacidad de tocar todo su proceso. Entonces, la mejor persona para hablar de eso es Roberto, que está aquí con nosotros y que yo ya voy a pasar para él. ¿Sí, Roberto? Gracias, Michelle. ¿Me escucha bien? Sí. Ok. Muchas gracias, Michelle. Gracias a todos por la participación. Mis disculpas porque tuvimos un problema técnico en el inicio. Bueno, gracias, Michelle. Entonces voy a seguir acá con la presentación, pero que volvemos a hablar al final cuando vamos a responder las preguntas, ¿ok? Gracias. Entonces, bueno, muchas gracias, Michelle, más una vez. Yo soy Roberto Freire, responsable por soluciones para ESCO Brand Solutions en la región de Américas, ¿verdad? O sea, Estados Unidos, Canadá, México y toda América Latina, Brasil y todos los otros países, ¿ok? Hoy vamos a hablar un rato sobre las principales soluciones. ESCO tiene más de 20 soluciones, pero que nosotros vamos a enfocar más en estas soluciones acá. Michelle habló más de Web Center, ¿verdad? Que es para Packaging Management, automación de flujo de trabajo en la web, ¿ok? Y Media Beacon, que también se conecta con Web Center, está muy bueno. Y además tenemos otras soluciones que son muy utilizadas por los clientes, no solamente dueños de marcas, propietarios de marcas, pero otros clientes como son fornecedores, ¿verdad? O suppliers. Entonces vamos a hablar un ratito de Artios-CAD, de Studio y CapePack, pero que lo más importante es que al final usted puede mirar que todo esto se integra, ¿verdad? O sea, toda la solución de ESCO, claro, son todos de la misma empresa, se puede cambiar los archivos y cambiar informaciones. Esto está muy bueno en las nuevas versiones. Hoy estamos en la versión 22, ¿verdad? La versión más nueva. Entonces, esto que vamos a mirar un rato, ¿ok? Un rato. Voy a empezar entonces, vamos a empezar de la siguiente manera. Onde se empieza todo, ¿verdad? Con el diseño estructural, que es Artios-CAD. Después podemos empezar a hacer un 3D. Fíjate que criamos algo en Artios-CAD y seguimos para un diseño 3D y después enviamos la distribución para hacer la paletización. O sea, muy sencillo ese flujo, ¿verdad? Y por fin hablaremos y voy a hacer una pequeña demostración de Web Center en Media Beacon. ¿Ok? Entonces, el flujo es empezar por Artios-CAD, pasar por Studio, CapePack y los dos últimos que voy a tomar más tiempo están para el final. ¿Ok? Y claro, no olviden que usted puede preguntar. Hay una parte que se puede hacer preguntas en su browser y al final vamos a hablar con mucho gusto, responder las preguntas. Y claro, después de la webinar, si tiene algún interés, puede entrar en contacto con nosotros, ¿ok? Ustedes van a recibir un link con la grabación del webinar y pueden entrar en contacto con nosotros. Bueno, la primera solución, Artios-CAD. Bueno, el nombre ya se habla mucho. Estamos hablando de CAD, o sea, para hacer diseño estructural. Es una herramienta que usted puede hacer todos sus diseños de manera muy sencilla, muy rápida. La diferencia es
muy grande. Por ejemplo, si hace una planta técnica en D-Line, en Adobe Illustrator o en otro software CAD, se toma mucho tiempo porque la solución no es para packaging, ¿ok? Y cuando hacen Artios CAD, se toma minutos para hacerlo. Entonces, la diferencia está en el tiempo y además Artios CAD tiene herramientas para que usted pueda hacer de manera más rápida y más sencilla, ¿verdad? Acá está la repetición, lo que hace entonces, básicamente, diseño estructural, prototipado virtual y todo esto. Okay? Tiene una base, ArcGIS tiene una base de datos propia, donde se puede buscar todos los shapes y todos los tipos de cajas y todo esto. Y claro, acá está un video muy sencillo, ¿verdad? El cliente se puede crear sus propios templates, lo que llamamos de standards, ¿ok? Usted puede crear suyo, cada empresa, como Michelle mostró los nombres de las empresas, ¿verdad? De nuestros clientes, hay muchos, cada empresa tiene su propio tipo de packaging, su propio tipo de embalaje. Okay. Acá un video de cómo hacer, fíjate que en menos de un minuto creamos, ¿verdad? Una caja acá de manera muy sencilla en ArcGIS. Okay. Claro, después se puede exportar el diseño estructural para Adobe Illustrator y poner su arte final para que pueda hacer entonces toda la parte de diseño con la planta técnica. Okay? Então, agora estou em Adobe Illustrator e puedo poner mis desenhos. Okay? Esto entonces es ArcGIS CAD. Es una herramienta muy utilizada, principalmente por clientes muy grandes como Nike, 3M, que necesitan utilizar ese tipo de herramienta. Okay? Entonces, próxima solución, ¿verdad? Esto es ArcGIS. Ahora seguimos para la segunda solución, que es Studio. Una vez que usted hice la parte de diseño estructural en ArcGIS CAD, lo que hace Studio es el mockup digital, el diseño 3D. Es lo que va a enviar después para su agencia o para un site. Se puede totalmente compartir con Web Center y para que sus clientes puedan mirar. ¿Okay? Entonces, lo que hace básicamente es hacer la embalaje en 3D de manera interactiva. Son plugins en Adobe Illustrator, o sea, se puede mirar mi pantalla. Esto es lo que hacemos. Instalamos estos plugins en una computadora, se puede ser PC o Mac, y tiene todos las herramientas y los plugins para hacer esto en 3D. Lo más importante que yo siempre hablo es que está haciendo un 3D en real time, o sea, está haciendo en este momento con la arte final de producción. Y esto es la gran diferencia de nuestra solución, ¿verdad? O sea, no está haciendo algo, por ejemplo, en Photoshop o otro tipo de 3D, que solamente es un proxy o solamente hace una emulación. En la realidad, acá está trabajando en la arte final. Yo tengo un video muy bueno acá, deja poner, que es la comparación para hacer este 3D en Studio y se hace con sus manos en Photoshop. Y ustedes pueden mirar la diferencia de tiempo. ¿Ok? Gracias por la pregunta. Yo ya puedo mirar una pregunta acá y al final vamos a responder a todas, ¿ok? Muchas gracias. Entonces, acá el tiempo, ¿verdad? O sea, acá está haciendo, el lado derecho está haciendo con Studio y el lado izquierdo está haciendo de manera manual y se puede mirar que se toma más tiempo. Se puede hacer, sí, claro, muchas empresas hacen, no hay problema, pero que le estamos hablando acá primero, la parte, el tema de tiempo, la ventaja es muy grande, ¿verdad? Y segundo,
Fíjate que estoy utilizando el archivo de arte final. Entonces, cuando yo hago el cambio, automáticamente se cambia en mi 3D. Esto es, y cuando que se hace en Photoshop, acá como el lado izquierdo, tiene que empezar desde cero o tiene que cambiar los layers y todo esto, ¿verdad? Esta es la diferencia. Entonces, acá hice en 1 hora. Claro que se puede hacer en menos tiempo y se tiene un resultado muy, muy bueno. ¿Ok? Hay más preguntas acá. Muchas gracias. Quien está preguntando, recuerda que al final vamos entonces a responder sus preguntas, ¿ok? Continúen preguntando. Bueno, vamos entonces a la tercera solución, que es Store Visualizer, que es parte de la familia Studio, ¿ok? Esto es un software que hace ambientes de realidad virtual. Es uno de mis favoritos, ¿verdad? Entonces, está muy bueno porque una vez que usted creó cada objeto de acá, ups, yo voy a ver acá, un momento, Store, esta pantalla acá está mejor. Una vez que se creó cada objeto 3D en su estudio, ¿verdad? Se puede añadir a un ambiente de realidad virtual. Eso está muy, muy, muy bueno también, ¿ok? Entonces, déjame compartir acá un video. Entonces, ¿o qué hace? Solo un momento. Hace un software, es un software de realidad virtual y puede ser utilizado para muchas empresas que tratam com inovação, ¿verdad? Acá un video muy bueno. Esto está disponible en nuestro canal de YouTube, pero que acá se puede mirar que estoy realmente con una inmersión en una loja o puede ser cualquier tipo de producto, ¿ok? Roberto, yo no puedo mirar su pantalla. Ok, déjame compartir más una vez. Gracias, Michelle. Ahí está. ¿Se puede mirar? Ahora sí, gracias. Gracias a usted. Ok, voy a volver, disculpen. Aparentemente estamos con problemas en nuestra plataforma de compartir, pero que ahora sí. Estamos entonces en una tienda de realidad virtual. Este es el objetivo. Es un software que realmente necesita una computadora de realidad virtual y necesita entonces que tenga estudio, claro, porque con estudio usted puede hacer los pequeños 3D acá, ¿ok? Estos son los 3D que yo hice en estudio. En la realidad yo empecé en ArcGIS, la caja, y después añadí mis efectos en estudio y ahora estoy en mi Store Visualizer, después de ArcGIS Studio, ¿ok? Esto también es un video que me gusta mucho, ese cuando puede mirar, claro, si está en un ambiente de realidad virtual, se puede utilizar los Googles, ¿verdad? Este es un HTC, pero que puede ser un Oculus Quest 2 o otro tipo de hardware para que pueda mirar. Y fíjate que cada producto acá hicimos en estudio o en ArcGIS e importamos para este supermercado, un tipo de business que sea mejor para ustedes, porque hay empresas farmacéuticas, hay mercado, hay muchos tipos distintos de uso, ¿verdad? Este caso es un supermercado. ¿Ok? Y se puede aplicar la física y todo esto. Eso es el futuro. Y es un cliente que yo pude hablar, es Nike. Y yo tuve el placer de estar en los headquarters de Nike há 2 años atrás y pude mirar que están utilizando esto muy bien. ¿Ok? Entonces, esto es Store Visualizer para realidad virtual. Bueno, y vamos entonces para lo último de las 3 soluciones que estamos hablando, ArcGIS Studio, Cape Pack.
o que hace esto? KPPack entonces es muy utilizado para usted tener un report para paletización, ¿ok? Y la nueva versión está en la nube, está muy buena, y la idea es que se pueda tener la solución para su paletización. Lo que pasa con esto, ¿está conectado con las otras soluciones? Sí, ¿verdad? O sea, si tiene Studio, si tiene, por ejemplo, ArcGIS, se puede agarrar todas las medidas de las cajas y lo que hace básicamente KPPack es calcular su paletización, el peso, la cubaje, todo eso de la mejor manera. Y de una manera muy sencilla, porque una vez que se tiene esto todo, por ejemplo, en ArcGIS, ya se puede conectar directamente con KPPack. Este está muy bueno, okay. Y si tiene su report, claro que se puede hacer un upload en Web Center, por ejemplo, ¿ok? Esto voy a hacer una demostración acá. Entonces, básicamente, KPPack es para hacer la parte de paletización y también puede saber sobre la carga en los camiones, todo esto. Hay como hacer en pallets o en camión, ¿ok? Hay una base de datos con muchos pallets y con muchos camiones, pero también es posible crear un nuevo. Esto está muy bueno. Acá un ejemplo que es una integración con un video con una integración con ArcGIS y Studio. O sea, una manera que yo pude utilizar las tres soluciones de manera integrada. En este caso, estoy en mi ArcGIS, tengo mi 3D que yo hice en Studio y voy a exportar directamente para KPPack. Esto es totalmente posible. ¿Ok? Gracias por la pregunta. Estoy mirando acá. Vamos a tratar en los 10 minutos finales. ¿Ok? Las preguntas. Muchas gracias. Y se exporta, fíjate que se exporta automáticamente y KPPack ya tiene entonces los datos y ya hace todo el cálculo y se puede cambiar. Está muy bueno este software. Es un software muy sencillo, pero que es muy utilizado por los clientes propietarios de marcas. Michelle, ¿se escucha bien mi audio? Sí, para mí yo escucho perfecto. Gracias, Michelle, porque estoy consultando porque la plataforma está con error acá, pero que si están escuchando bien y pueden mirar mi pantalla, estoy contento entonces. Ok, y al final, entonces, tenemos un report. Claro que el report hoy es muy importante, ¿verdad? Con los dados y todo esto, el tamaño, y esto se puede compartir en PDF o se puede compartir con otras, con Web Center, por ejemplo. Esto que estaba hablando, ¿verdad? Este es, llamamos de ESCO, Connected Ecosystem. Se puede integrar totalmente las tres, pero no son todos los clientes que tienen las tres soluciones. O sea, usted o su cliente puede mirar cuál es la necesidad hoy, ¿verdad? Hay muchos clientes que tienen KPPack, pero que no tienen Studio, no tienen ArcGIS. Hay muchos clientes que tienen Studio, pero que no tienen ArcGIS o KP. O sea, y hay muchos que tienen, claro, ArcGIS porque hace mucho diseño técnico y tal vez en el futuro vão agarrar Studio para que pueda hacerlo 3D. Entonces, esto es importante. Ellos se integran totalmente y se puede, si tiene los tres, claro que se puede hacer la integración. No hay costo. Esto, el experto de ESCO, ¿verdad? Se puede ayudar a usted con esta integración. Perfecto. Entonces, básicamente, este es un workflow con las tres soluciones. Creamos algo, ¿verdad? En Studio vamos a poner los shapes en 3D, todo esto, después poner los efectos, después de hacer la distribución, tenemos un aplicativo gratuito para
compartir, ¿verdad? Por ejemplo, iPhone o su tablet o Windows Phone o Android. Este aplicativo es gratuito y se llama Studio. Usted puede bajar hoy mismo, ¿ok? Para intentar hacer alguna cosa, una experiencia. Y por último, claro, la parte de la realidad virtual, que es muy importante para el futuro. No son todas las empresas que están buscando esto hoy, pero es algo para que, por ejemplo, en 2, 5, 10 años, su empresa puede mirar como un plan de innovación, ¿ok? Ok, agora, entonces, déjame volver acá para el inicio. Entonces, hablamos un rato sobre ArcticSCAD, Studio, KPEC y la manera que los tres se pueden se conectar, ¿verdad? Agora hablamos de estes dos productos, principalmente el Web Center, que es nuestro principal producto porque está en una plataforma SaaS en la web y se puede automatizar todo su flujo de trabajo y tener estes archivos acá disponibles en la nube. Esto es muy bueno, está muy bueno, ¿ok? Entonces vamos a hablar un rato sobre Web Center acá. Solo un minuto. Web Center, entonces es una plataforma en la nube, una herramienta SaaS, ¿verdad? O sea, usted no necesita tener hardware o nada de esto, só necesita un browser en su computadora, si es PC, si es Mac, si es su teléfono, no importa. O sea, esto todo está a cargo de ESCO, hacer el hosting de esta solución y tenemos un workflow donde se puede automatizar todo su proceso del embalaje. ¿Okay? Nosotros hablamos con muchos clientes todos los días y tenemos esto, ¿verdad? Cada cliente tiene su flujo de trabajo, cada cliente tiene su propio flujo, ¿verdad? Esto es un ejemplo solamente, una área de innovación, desarrollo, marketing, distribución. Sabemos que esto cambia para cada cliente. Esto es muy, sí, es solamente un ejemplo. Pero que el objetivo del Web Center es hacer esto acá, tener un repositorio donde tenga todos sus archivos y principalmente los archivos de arte final, los archivos que se van a convertir en una impresión, lo SKU y todo esto. Estamos tratando del archivo de su marca que se va para su supermercado, para la distribución. ¿Okay? Entonces, Web Center quiere garantizar que usted tenga todo centralizado en una nube, ¿ok? Y tenga acceso rápido, todo de manera automatizada. Se puede revisar en qué posición está todo esto, y se puede mirar tudo que está aprobado, por ejemplo, año pasado o 2020, y además se puede extraer informes. Entonces, es una herramienta muy utilizada hoy. Cada vez más clientes en América Latina están buscando Web Center. ¿Ok? Michelle, yo necesito de tu ayuda, mas una vez más, yo voy a cambiar para mi Web Center. ¿Usted puede, por favor, confirmar si puede mirar mi pantalla? Sí, por supuesto, todo claro, te escucho y miro tu pantalla. Gracias, Michelle. Muchas gracias. Entonces, estoy conectado acá a Internet. El Web Center necesita, sí, claro, estar conectado a Internet. ¿Ok? Los otros no. Los otros se puede trabajar offline, o sea, las otras soluciones como Studio, ArcticSCAD, Store Visualizer, KPPEC, se puede trabajar sin internet, pero que, claro, Web Center, voy a hacer mi login. Esto todo acá se puede cambiar, ¿ok? Esto está muy bueno, o sea, ustedes van a entrar con sus usuarios de su red, que normalmente tenemos una integración gratuita con su SSO o llamamos también Active Directory, ¿verdad? O sea, en la realidad usted va a poner su email de red y una vez que entra,
tiene algo que llamamos de dashboard. O sea, tenemos lo flujo acá. Yo soy, por ejemplo, una persona project manager, ¿ok? Ahí está mi dashboard. Está en inglés, pero que podemos hacer en portugués, Spanish, en cualquier otra lengua, cualquier otra configuración que usted quiera, ¿ok? En este caso es un ambiente de demostración y yo tengo acá mis proyectos. Fíjate que tengo también el progreso de cada proyecto acá, mis aprobaciones y todo esto. En este menú yo puedo mirar lo que está activo, por ejemplo, y ya se cambia todo. Está muy bueno y tiene las versiones. En la versión nueva se puede poner la foto acá, está muy bien, ¿verdad? Si necesito buscar, por ejemplo, lo que llamamos de Asset Library, ¿verdad? Es la biblioteca, ¿verdad? Esta es entonces yo puedo mirar acá, por ejemplo, todos mis archivos 3D que yo hice en estudio. Esto es importante, ¿verdad? Todo esto acá yo hice en estudio y yo puedo mirar de manera muy sencilla. Puedo hacer búsquedas y todo esto acá, ¿ok? Por ejemplo, voy a poner get. Entonces tengo toda la línea get set o todo esto. Está haciendo la búsqueda y vamos a tener el resultado de manera muy sencilla. Si voy, por ejemplo, crear sobre la lengua hablamos, ¿verdad? O sea, se puede cambiar para tiene todas estas lenguas acá. Este ambiente de demostración, claro, está en inglés, pero que si es posible cambiar y hacer Web Center en cada lengua. Y más importante es que, por ejemplo, nosotros tenemos un cliente en Argentina que está utilizando para su gente en Spanish, pero tiene usuarios en Brasil, en Estados Unidos. Entonces es posible hacer un Web Center en 3 idiomas. Isso está muy bacana, porque se puede, por ejemplo, la gente se acessa de acuerdo con su usuario, ¿verdad? O sea, yo vivo en Estados Unidos, por ejemplo, entonces acceso en inglés, si me gusta, si no, se puede accesar en Spanish. Bueno, voy a clicar en un proyecto y mostrar una cosa muy importante. Estes son meus archivos, este es el status del proyecto, está en la fase de briefing, acá mi usuario, y etcétera. Agora voy a hacer una comparación, o sea, estes archivos acá, voy a buscar los archivos de arte. Recuerda que solo necesita de su browser, o sea, quando eu abro a arte final, este arquivo acá é um arquivo Adobe Illustrator, pero que hoje muitos clientes utilizam Adobe Illustrator ou PDF. Está mais ou menos 50-50%. Estou abrindo um Adobe Illustrator, que é o arquivo de produção, ok? E vou, por exemplo, chequear este código de barras. Há ferramentas de zoom, há ferramentas como tirar a medida, ¿verdad? O como está bien esto acá. Las colores, fíjate que de manera sencilla, yo puedo entrar acá al mismo tiempo con Michelle, con Lourdes, Jorge, Cristian, todo que están acá en nuestro webinar, y gracias más una vez, y yo puedo mirar y entrar al mismo tiempo porque yo estoy con mi usuario. Por exemplo, Herman ou Álvaro, cada um de vocês entram com seus usuários e eu vou chequear, por exemplo, este barcode. Claro que está com erro, ¿verdad? Não está bem, nada é bem, ok? O número não está bem. Então, o que vou fazer é, por exemplo, poner uma informação, erro. Está com erro acá, não se pode aprovar. Lo que pasa é que agora este arquivo se vai volver para que alguien haga el cambio del código de barras, ¿ok? La persona, si tiene un plugin gratuito, se puede abrir en Adobe Illustrator y, por ejemplo, usar el checklist para hacer este chequeo acá. O sea, un error, ¿dónde es el error? Ahí está.
Estoy contento, se cambió, sí, ok. Entonces, yo puedo aceptar y ahora está bien. Lo que pasa es que, fíjate que tenía una anotación y yo puedo mirar el histórico, quién se hizo el ajuste, la hora, la fecha, todo esto. Está muy, muy bien esto acá, ¿ok? Pero que se sigo con duda, voy a agarrar los dos archivos y hacer la comparación. Esta herramienta es la más importante, ¿verdad? Porque fíjate que tengo acá mi versión y yo puedo poner la versión 1 o la versión original, la versión final después de la preprensa, ¿verdad? Y tengo acá los errores. Fíjate cómo está esto, está muy bien, porque fíjate que acá está todo bien en la versión 2, pero que la versión 1 tiene problemas muy graves acá con el texto. Y esto, Web Center es una herramienta muy, acá también tiene otro error, ¿verdad? Este tiene un X acá. Y entonces, esta herramienta de comparación es muy importante, muy procurada por muchos clientes, porque es el momento que se va a comparar lo original con lo archivo después de la preprensa, o mismo el original con lo archivo que se imprimió o que se hizo en su fornecedor. Este está muy bueno, ¿ok? Me gustaría demostrar esto porque está bien. Y claro, se tengo acá mi 3D que yo hice en estudio, yo puedo abrir el 3D y también hacer comentarios en 3D. Entonces, yo puedo acá abrir mi 3D, voy a chequear todo, eso está muy bien, y yo puedo hacer un zoom, ¿verdad? Y voy, por ejemplo, no estoy contento con alguna cosa acá, yo puedo poner, por ejemplo, Gustavo, por favor, cambiar. Y ahí está. O sea, alguien tiene que cambiar ese archivo, si no, este archivo no llega en la producción. Esta es la idea de Web Center, es tener un site donde se sigue el flujo, ¿verdad? Hasta el final y cada grupo de personas tiene su participación y tiene diferentes accesos, porque una persona del legal, ¿no? Los abogados, se puede mirar acá, ups, no se puede crear nadie, no, só puede aprobar, porque este departamento solamente revisa y aprueba los textos, entonces su dashboard es otro tipo de dashboard. Ok, yo creo que entonces volvemos, estamos a los minutos finales. Yo voy a separar 5 minutos para las preguntas, ok, Michelle? Yo necesito de más 8, 9 minutos para finalizar acá. Este es entonces Web Center, ok? Volviendo para la presentación, ¿se puede mirar mi presentación, Michelle? Sí. Gracias. Entonces, hablamos de esto, miramos un poco de todo que puede hacerlo. Claro, si cada uno de ustedes necesitan de otra demo personalizada de 1 hora, 2 horas, hablamos después con Michelle y podemos hacer. Claro que en 45 minutos no es suficiente para mostrar todo lo que hace la herramienta, ¿verdad? Entonces, para la última, estamos hablando de Media Beacon, ¿ok? Quien es de marketing acá o quien conoce mucho a parte de Digital Asset Management, que es DAM, o gestión de archivos digitales, sabe que muchas empresas necesitan de una base de datos para hacer la búsqueda de sus assets, o sea, imágenes y todo. O sea, esto está muy bien también. Entonces, DAM es una fuente única para todos sus assets. Ese es el objetivo. Tiene la parte de license, o sea, todos sus archivos están seguros, solamente se comparte con quien se puede tener acceso, se puede poner expiración, embargos y todo esto. ¿Okay? Y, claro, se puede tener KPIs, métricas, y, por ejemplo, me gustaría de saber cuál es la imagen más solicitada, dónde están los archivos en la web, en las redes sociales, esto que hace específicamente Media Beacon. Los dos se hablan muy bien, Web Center para aprobación
y para toda la parte de archivo, de SKU, y Media Beacon para todas las imágenes, para todos sus assets, ¿ok? Acá yo tengo un video de Media Beacon y usted puede mirar un poco, esto es la interface, y realmente es como un sitio que tiene todas sus imágenes y todo esto, y de manera muy sencilla se puede hacer la búsqueda por categorías de todo esto, ¿ok? Está muy bueno cuando el cliente se realmente necesita de un DAM, es la solución del mercado que está disponible del portafolio de ESCO, ¿ok? Ok, entonces, hablamos Web Center, que es esta acá, que tiene toda la parte de control de flujo, todo esto, ¿verdad? Media Beacon, que es la parte más de DAM y e-commerce, ¿verdad? O sea, puede tener todas las imágenes acá. Eso está muy bien porque, por ejemplo, hay clientes que tienen Web Center y Media Beacon y también ArcHosCAD. Usted puede poner todas las cajas, todos sus productos e imágenes acá, y cuando está haciendo un producto nuevo, se puede utilizar el DAM para hacer la consulta y todo esto, buscar las imágenes, el logotipo, todo lo que necesita. Y los tres que hablamos, en la realidad son cuatro, ¿verdad? Estudio, hay también la parte de Store, que es la parte de realidad virtual, pero que básicamente son tres soluciones, ArcHosCAD, Studio y Store, y CapePack. ¿Okay? Para finalizar, entonces, dos casos de éxitos antes de las preguntas. Nike, y podemos hablar porque estos clientes están en nuestro website con testimonios, entonces Nike utilizó mucho el estudio, ¿verdad? Para hacer toda la parte de 3D. Fíjate que tiene acá su caja y ya tiene su 3D. Y lo más importante, fíjate que si está en estudio y se mueve su logo, se puede mirar al mismo tiempo acá. Esto que está muy bueno. O sea, no es solamente para crear 3D, es para garantizar que su artwork está todo perfecto, centralizado en los paneles y todo. Acá también se puede trazer objetos em 3D em estúdio, ¿verdad? Isso é muito importante, porque não é somente caja, se pode ser flexível, se pode ser qualquer outro tipo de 3D, desde que usted pueda ter acesso ao arquivo em 3D, neste caso acá. Okay? E Mars, também desafio que hacía tudo manualmente, tudo isto, e hoje se pode fazer tudo de maneira remota, ¿verdad? Se pode trabalhar de sua casa e aprovar, fazer os comentários e rechazar, ou fazer tudo isto de maneira muito sencilla de sua casa. Ok? Então, para Márcia foi o Web Center a plataforma que elegiram para hacer sus trabajos, ¿ok? Sí. Ok, a ver, ahora Michelle. Déjame añadir un comentario Claro. antes de cerrar y empezar las preguntas. Sí, lo tan importante cuanto mirar la presentación general es saber que nosotros podemos hacer una presentación customizada para vosotros. Nosotros podemos en Web Center trabajar la evolución de toda la aprobación, todos los requisitos con un archivo tuyo. ¿Sí? Nosotros podemos juntar un montón de gente involucrada en este proceso, hacer una demo. Os pueden mirar todo lo que hacen manual por mail, haciendo por la herramienta y al final del proceso garantizar que tu proveedor va a recibir la versión aprobada y va a ser parte de este proceso. Entonces, aquí está una invitación para también hacernos especializado, customizado para su compañía. ¿Sí? Y hay un montón de compañías en la América Latina que después de esta presentación elige a ESCO como su proveedor. Y nosotros podemos probar porque es muy sencillo.
A veces puede parecer algo, no, hay que customizar, hay mucha gente involucrada, pero es muy, muy sencillo y nosotros podemos garantizar. Sí, Roberto, dale, continúa. No, gracias, Michelle. Yo creo que tenemos más 7 minutos, ¿ok? Entonces, creo que podemos mirar las preguntas, ¿verdad? ¿Usted quiere mirar la pregunta y respondemos juntos? Deixa eu ver a primeira acá. Eu puedo trabalhar com arquivos em outros formatos? Sim, boa pergunta. Então, vou tentar compartilhar acá. Vou volver para meu Web Center. Muito boa pergunta. Estou acá em meu Web Center e vou, por exemplo, buscar projeto. Só minuto. Webinar, este está muito bom. Eu vou para mis carpetas acá. Aí está. Então, se pode ser upload de qualquer formato. Por exemplo, eu tenho acá arquivo 3D e tenho arquivo Word, Excel, é possível. Tenho arquivo zip, é possível. O ponto é que os dois únicos arquivos que se pode mirar em el viewer é Adobe Illustrator, PDF, tudo isto. Claro, porque estes arquivos são os de produção e são os arquivos que você vai fazer o comentário, assim, ok? Então, é possível abrir. Na realidade, é possível abrir Word também. Deixa-me fazer uma demonstração acá. Sim, é possível abrir o arquivo Excel ou o arquivo Word, pero que não são arquivos de produção, verdade? Ou seja, são arquivos que se utilizam para ter texto ou uma informação para a embalagem. Muito boa pergunta. Michelle, quer fazer a segunda? Michelle? Opa. No se puede modificar o queda registrado de la persona que modificó algo. Esta es una buenísima pregunta. Está relacionada con la parte de compliance, con la parte de autorías que van a ser sometidos también. Pero voy a dejar para Roberto responder mostrando en la herramienta. Sí, usted ya habló todo, Michelle. Sí, todo que hace se queda en control de Web Center, ¿verdad? O sea, cuando se crió, cuando se anotó, cuando se cambió, todo esto. Y hay también hasta una información del archivo. Solo un minuto acá. Sí, lo más importante es garantizar que mismo que yo quiera borrar algo, yo no voy a poder hacer eso. Porque yo voy a perder los registros, que es importante para la compañía en caso de algún error, de algún problema. Entonces, nadie puede borrar nada. Exactamente. Y hay un control, por ejemplo, desde el nacimiento, ¿verdad? Cuando hice el primer upload, lo que pasó, si la persona se cambia la versión, porque esta es la versión 1. Web Center tiene un control de versión. Si llegamos a la versión 10, el administrador se puede mirar lo que pasó en todas las versiones. Esto está muy bien. Es que existe solamente tenemos una versión, pero que muchos archivos llegamos a tercera, cuarta, quinta versión. Ok, Michelle, my turn. KPPack es 100% en la nube o es un programa local? Gracias por la pregunta. Hoy el KPPack está 50% local. Aí seguimos com software local, pero que já estamos migrando tudo para a nube. Ou seja, em el futuro, em um ano, um par de anos, KPPack se vai estar disponível totalmente em la nube, como isto acá, ok? Como estão mirando. Ou seja, você pode fazer a búsqueda, você pode chequear os produtos e tudo isto. Assim, e você pode criar um reporte de maneira muito sencilla, verdade? Em 3D. Isto é o futuro, pero que as funcionalidades estamos migrando de la plataforma que é para PC. Então, hoje está 50%. Michelle, ¿quiere preguntar la próxima? Sí. El software puede diseñar un empaque donde el contenido puede ser varias piezas, es decir,
acomodar su contenido para optimizar el empaque. Sí, claro. Otra buena pregunta. O estudio tiene la parte, tenemos como trazer várias piezas. Este es el objetivo. Claro que en mi demostración yo hice solamente una pieza, una caja, pero es posible trazer, es esto que es, si hablamos con los clientes para que se puedan trazer muchos formatos y todo esto para hacer un 3D. Acá en mi pantalla, por ejemplo, si necesito hacer un bag, ¿verdad? Y acá está mi bag, yo tengo la planta técnica acá, yo puedo poner, por ejemplo, las dimensiones y todo esto, pero, ¿verdad? La pregunta es, ¿yo puedo añadir un producto acá? Sí, claro. Usted puede añadir otro producto, importar un otro 3D y poner, por ejemplo, dentro de este producto. Esto es esto que se gustaríamos de hacer, ¿verdad? Yo creo que yo tengo un ejemplo muy bueno acá. Déjame ver. Que yo tengo dos piezas de un producto, solamente un minuto. Un minuto. Este acá, por ejemplo, hay muchas piezas, hay una pieza, dos acá, hay un rótulo acá y hay el líquido dentro del producto, son varias piezas acá. Si necesito, por ejemplo, poner una caja acá, no hay problema, puedo hacerlo también. Ok, my turn, Michelle. Si necesita estar conectado, no, todas essas soluções se pode usar offline. Claro que para acessar a licença necessita conectar e depois se pode trabalhar offline em seu laptop, por exemplo, se está viajando na internet, sem internet. Pero que o Web Center, sí, necessita conexão, ¿verdad? Este sí necessita. Gracias por la pregunta, Michelle. Creo que ya estamos al final. Si quiere hablar más alguna cosa, todos ustedes se van a recibir un link con la grabación y podemos también después hacer, tirar cualquier otra duda adicional. Michelle, ¿se quiere finalizar? Sí, claro. Una vez más, muchas gracias por todos y yo voy a estar a disposición para nuevas demos, para contactos, para clarificar dudas respecto de la inversión, ¿sí? Entonces, cuenta con nosotros para ayudarlos a optimizar tus procesos de desarrollo de empaque, ¿sí? A ver, que tengan un buen día. Gracias a todos. Tengan un buen día. Chao, chao.